Señores, muchas gracias por estar acá con su programa Hechos y Opiniones. Como cada semana, conversamos de temas que consideramos nosotros de trascendencia, que usted debería tomar en cuenta, porque bueno, estos temas que tocamos aquí, consideramos en Hechos y Opiniones, son temas que tienen que ver con su cotidianidad, con su vida, con su bienestar, con su tranquilidad, con el bienestar de su familia. Esta semana, como cada día que sale este programa, vamos a tocar lo que tiene que ver con el impacto de la reforma migratoria. Bueno, mucha gente se ha opuesto o se opone a la reforma migratoria. De hecho, en el Congreso norteamericano hay un sector, el sector republicano, que tiene oposición a una reforma como la que plantea el presidente Joe Biden. Bueno, pues queremos tocar el alcance de la reforma migratoria y el impacto que tiene eso en la economía. Vamos a hablar de un programa nuevo que salió en el estado de Nueva York, para pequeños negocios, el alcance, etcétera. Vamos a tocar un tema importante para la gente que tiene niños en las escuelas del estado de Nueva York, fundamentalmente en la ciudad, hasta el 12 grado, en escuelas públicas y en algunas escuelas privadas, los beneficios nuevos que hay para ustedes, así que no se pierda esta parte que nos conviene a todos. Y bueno, hoy tenemos una persona que nos viene a hablar de un tema que antes se les decía, la industria sin chimenea. Tenemos una persona que nos va a hablar un poco de turismo, vamos un poco a poner en contexto todo lo que tiene que ver con turismo y lo que tiene que ver con pandemia y el proceso post-pandemia y el turismo. Así que tendremos una persona especialista en eso que nos va a tocar el tema y como siempre, su programa preparado para usted de la A a la Z. No se pierda que arrancó Hechos y Opiniones. Para mí es un gran honor estar en el día de hoy anunciando nuestro apoyo a quien yo estoy seguro que trabajando duro será el próximo Contralor de la ciudad de Nueva York. Solo tengo 30 segundos para hablar sobre mi plan de ayudar a recuperar Nueva York, así que hablaré rápido. Primero, vivienda. Como Contralor, auditaré los programas de vivienda asequible de la ciudad y me aseguraré de que lo que ellos llaman vivienda asequible lo sea. Segundo, reforma policial. Al auditar las evaluaciones de riesgo del comportamiento de los oficiales, podré ofrecer cambios que no solo reducirán la mala conducta, sino también el costo de los contribuyentes. Tercero, contratos. Usaré mi oficina para asegurarme de que las empresas de las minorías también obtengan una parte justa de los contratos de la ciudad. Él se va a asegurar de que de esos 250 billones de dólares que se invierten, también se inviertan en los pequeños negocios, que no sean solamente aquellas grandes compañías que lo reciban, pero también que de ese dinero se inviertan en la educación, se inviertan en la comunidad. Pagado por Cori 2021. Bueno, familia, arrancamos con Hechos y Opiniones. Ha sido un tema que va y viene desde la última reforma migratoria, que fue cuando el presidente Ronald Reagan, hace 40 y tantos años, esa reforma migratoria. Después de ese proceso, después de esa reforma, el tema migratorio va y viene dependiendo de la coyuntura electoral y dos, dependiendo de los ánimos un poco el péndulo norteamericano, en el que hoy un sector plantea una reforma en función de las necesidades que tienen en las industrias, falta de trabajo, mano de obra, etcétera, y otro sector que se opone tajantemente por aquello de los químicamente puros y las dificultades y los malestares que traemos los extranjeros que visitamos Estados Unidos, etcétera, o cualquier país, porque lamentablemente hay sectores en todas partes del mundo, en todos los países del mundo, que entienden que los migrantes, sobre todo si somos pobres, les molestamos. Les da urticaria oírnos hablar nuestro idioma, vernos comer nuestra gastronomía, etc. Entonces, hay un estudio de una asociación progresista, así se llama, es una institución que hace estudios desde la perspectiva, digamos, de clase, desde los sectores populares, sectores progresistas, en torno a la vida, a la cotidianidad de eso, los sectores trabajadores, la clase trabajadora en Estados Unidos. Bueno, este estudio que hizo esta asociación
establece puntos importantes que ya eran sabidos por todos nosotros de manera empírica, de oídas, pero que este estudio viene a confirmar el dato y a profundizar. Por ejemplo, si se llegara a pasar una reforma migratoria en Estados Unidos, el impacto económico que tendría la misma en la sociedad norteamericana sería trascendental. Proyecta el estudio que hizo esta sociedad que en unos 10 años, en una década, esta reforma migratoria implicaría alrededor de un billón con B, 700.000 millones de dólares de ingresos para Estados Unidos en impuestos. Estamos hablando de una cantidad descomunal de dinero que generaría el solo hecho de lograr nosotros una reforma migratoria profunda que permita que en este caso el estudio abarca a 10 millones y medio de personas sin documento en Estados Unidos. Sabemos que somos mucho más, pero abarca unos 10 millones y medio promedio. Lo que indica que la economía norteamericana recibiría una inyección en materia de dinero y de impuestos impresionante en una década, y eso permitiría varias cosas. Primero, darle tranquilidad a la gente que no tiene documentos. Eso es vital, que la gente no se sienta acosado, no se sienta perseguido, no se sienta observado, no se sienta con el temor que cada vez que aparezca un sector tremendista norteamericano que intente generar procesos de deportación, pues la gente nuestra que no tiene documentos ande al vuelo mudándose de un lugar a otro porque se siente inseguro. Primero, generaría tranquilidad. Segundo, generaría bienestar a las familias. Hablo de las familias. ¿Por qué generaría bienestar? Porque una persona, y eso es lo que establece el estudio, una persona, una familia que regula su situación migratoria, pues sencillamente los padres pueden tener acceso a una mejor educación y por vía de consecuencia normalmente a un mejor trabajo y a un mejor ingreso, y los hijos, por fuerza de gravedad, normalmente se irían a la universidad y también generarían un nivel de ingreso mucho mejor en su familia y por lo tanto un nivel de ingreso mucho mejor en toda la sociedad. Este punto es importante porque el bienestar, el documento, una residencia o una ciudadanía, no te da bienestar en sí mismo si eso no viene acompañado de un mejor ingreso y un mejor trabajo. Por lo tanto, en el caso de la familia y el beneficiado directo de una reforma migratoria, el bienestar que le traería sin duda alguna es sustancial, pero la sociedad como tal, por ejemplo, el capital, los sectores que generan capital en Estados Unidos serían beneficiados grandemente. ¿Por qué? Porque tendrían mano de obra mucho más calificada, producto de que esta persona va a tener acceso a una mejor cualificación laboral y segundo, sus niveles de ingresos a nivel de capital también se verían engrosados, se verían crecer. Ni hablar de lo que pasaría con el Estado. El Estado recibiría una parte sustancial de dinero de impuestos, producto de que mucha de la gente nuestra que hoy tiene que vivir bajo las sombras y que paga impuestos, pero que lo paga de manera indirecta, ahora, con esta reforma, pagarían impuestos indirectos, como lo hacen ahora, más los impuestos directos que se pagan a través de las planillas de impuestos cada año y de otros pagos, por ejemplo, de corporaciones o de negocios que ellos puedan tener. Lo que indica que en este proceso, en este asunto de reforma migratoria, el impacto económico de esa reforma sería sustancial para la sociedad norteamericana como tal, para el capital como tal, pero además para el Estado y las familias beneficiadas. Lo que indica que no hay razón para darle larga a este proceso y entender que el bienestar en términos generales es para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, importante. La gente que va en plan de retiro, que está esperando el seguro social para recibir sus beneficios y que no tiene suficiente, digamos, crédito acumulado, suficiente dinero acumulado para su retiro, o que el mismo peligra, producto de que la sociedad norteamericana se ha ido envejeciendo y los aportes al seguro social se reducen sustancialmente, bueno, pues esta reforma migratoria permitiría que con estos 10 millones y medio de nuevos residentes o nuevos residentes y posibles ciudadanos, ese dinero ingrese al seguro social y esa inyección, ese respiro al seguro social, pues daría a todos alivio, tanto los que se van a retirar de manera inmediata como los que tienen plan de retirarse en los próximos 5 o 10 años. Lo que indica que esta reforma migratoria debemos tomarla en cuenta, debemos tomarla en serio,
Esto tiene un valor inmenso. Las personas que quieran ver el estudio con detenimiento, la producción va a poner el website para que usted pueda accesar y ver bueno, los detalles de este estudio. Nos conviene estimular esto. Los congresistas latinos tienen un compromiso con nosotros de pasar esta reforma, porque sencillamente nos conviene a todos. Aquí no se trata de mantener una sociedad químicamente pura que no existe. Esa sociedad ideal que algunos creemos tener, en el que la mezcla, el cruce, tener otros idiomas u otros gustos alimenticios u otros deportes u otros criterios nos van a corromper, es una insensatez. Vale decir que esta propuesta, este estudio que trae esta asociación con relación a la reforma migratoria aplica para otros países. Ojo, aplica para otros países. Y me refiero a mi querida República Dominicana. En estos días, la asociación de venezolanos residentes en República Dominicana planteó la necesidad de ellos adquirir una vivienda, una casa, donde ellos puedan darle acogida a los venezolanos que llegan a República Dominicana y que no tienen dónde vivir, etc. Una labor loable, importante, ejemplar, que respaldamos, que nos parece justa. Pero eso es para todos los migrantes nuestros, para todos los migrantes nuestros. Hay una sociedad árabe-palestina en República Dominicana que reúne una capa importante de la sociedad dominicana, esa élite de origen otomano, que se reúne desde hace 100 años, 50 años, 60 años, para conversar sus situaciones y plantearse políticas que los protejan como comunidad, pero además que de alguna manera beneficien a todo el resto de la sociedad. Eso nos parece correcto, justo. La comunidad haitiana merece lo mismo. La comunidad haitiana también merece un trato justo, un trato igualitario, por un asunto de sentido común, que en la medida en que la sociedad formaliza la presencia de estas personas en el país, de estos hermanos nuestros, en esa misma medida en que se transparentiza eso, el Estado como tal se beneficia. Claro, los explotadores de mano de obra barata se ven complicados porque van a tener que empezar a cumplir con la ley. Y esos son los sectores que principalmente más se oponen a una reforma migratoria en República Dominicana. Pero de la misma forma que esta reforma migratoria planteada por esta sociedad aquí en Estados Unidos beneficiaría a toda la sociedad, incluyendo el Estado, una reforma en el país nuestro, en el país natal nuestro país de origen, también beneficiaría a amplios sectores nacionales. Así que no queremos pasar esto por alto. Visite esta website, vea el estudio, vea otras informaciones que ellos tienen que nos permitirían ver las cosas desde otro punto de vista. Sabemos muy bien, y lo hemos tratado en este programa, que los pequeños negocios nuestros, por los niveles de informalidad, la falta de récords, etcétera, no hemos sido tan beneficiados como podríamos haberlo hecho de los planes que presentó el gobierno federal a través de la SBA o SBA, Small Business Administration. Después de la pandemia hubo varios programas, muchos de ellos ya se le acabaron los fondos, hubo varios programas que permitían tener acceso a préstamos perdonables, pero mucha gente nuestra no calificó, no reunió los documentos necesarios, no los tenía. La falta de formalidad nos impidió tener un acceso justo y de largo alcance en la comunidad nuestra. Bueno, New York, tiene un programa que acaba de comenzar hace unos días para pequeños negocios en todo el estado de Nueva York. Los requisitos son normalmente los mismos, pero son un poco más flexibles. Usted va a requerir tener una cuenta de banco, obviamente, la registración de su negocio con su Employer Identification Number, su Tax ID, le dice la gente, la registración del negocio en el county donde usted vive o en el estado de Nueva York, por ejemplo. Va a necesitar el list donde usted opera su negocio. Si opera desde la casa, pues el list de la casa, por ejemplo. Estos fondos también serán perdonables. Más que un préstamo, es un grant, es una donación.
y le van a dar promedio, el 10% de lo que usted ganó en el 2019, de lo que su negocio ingresó. Por ejemplo, su negocio tuvo un ingreso grueso, un ingreso sucio, dice la gente en la calle, de $1,000, pues a usted tiene posibilidad de que le aprueben $10 que le irían a regalar. Si usted tuvo un ingreso grueso de $1,000, pues usted tendría la posibilidad de que el Estado de Nueva York le regale $100. Le permita $100 para usted pagar cosas básicas, como qué, como empleados o usted mismo, parte de su renta, por ejemplo, algunas utilidades. Lo que indica que este programa que acaba de salir en el Estado debe ser aprovechado por todos nosotros. Le van a preguntar si ha tenido otros beneficios, por ejemplo, el PPP, que terminó del SBA, o si recibió algún beneficio de otros programas del SBA en este periodo, y tiene que decir la verdad. Le van a pedir que envíe sus taxes de negocios o personales para ello verificar que en efecto el negocio estuvo operando, etc. Sin embargo, siéntese, colecte la información que necesita y aplique por estos fondos. Y hágalo rápido, porque el Estado de Nueva York tiene varias situaciones difíciles. Primero, tiene poco personal. Segundo, la mayoría del personal aún trabaja de la casa. Tercero, los fondos no son tantos. Por lo tanto, hay que aplicar con tiempo, estar en la lista para ver si finalmente nos beneficiamos de estos fondos del Estado de Nueva York para pequeños negocios. No se pierda esta oportunidad, aplica por estos fondos. Ahí tenemos el website para que usted busque, hable con su contador, hable con la persona que le hace su contabilidad y le hace su trabajo de financiero para que le ayude a colectar la información, a llenar las aplicaciones del lugar, etcétera, y sencillamente no pierda esta oportunidad. Bueno, señores, estamos en Hechos y Opiniones, es un programa suyo para informarle, ponerle al día. No se mueva, por favor, que ya continuamos. Los problemas que enfrentamos hoy requieren un líder y ese líder es Eric Adams. Cuando otros abandonaron a nuestra ciudad, Eric estuvo aquí ayudando a nuestra gente. Vi el liderazgo cuando trabajamos juntos para garantizar igualdad racial en nuestras escuelas. Lo veo en su plan para entregar ayuda financiera a las familias con dificultades. Y Eric hará que nuestra ciudad sea más segura. Únete a nosotros. Pagado por Eric Adams 2021. Bueno, familia, seguimos con Hechos y Opiniones. Nos quedaron dos aspectos respecto a New York que queremos tratar brevemente. Uno, producto de la pandemia, todos sabemos que, bueno, hubo el cierre de todas las actividades productivas, etcétera, etcétera. Y eso incluyó las escuelas. También sabemos que las escuelas del Estado, y sobre todo las escuelas de la ciudad de Nueva York, proveen alimentos, proveen desayuno, etcétera, a los estudiantes. Y que, como hubo un cierre de las escuelas y los muchachos han tenido que tomar clases virtuales, el Estado de Nueva York decidió que le va a enviar a cada familia $1,320 por niño que estuvo en la escuela hasta el 12 grado. Eso quiere decir que a partir del 15 de julio aproximadamente las familias estarán recibiendo $1,320 promedio por niño, para que no se asuste y piense que le pusieron un dinero en su cuenta que usted no necesitaba, que no sabe dónde vino, o le llega un cheque y salga corriendo a preguntar de qué es ese cheque. Ese cheque es de la ciudad, del Departamento de Educación, que le está enviando por cada uno de sus hijos. Será una sola vez, ¿ya? Bueno, será en dos partes este pago. Será una parte en julio y será una parte en agosto. $1,320 por niño promedio. Eso puede subir o bajar dependiendo de una serie de criterios que tiene el Departamento de Educación. Por ejemplo, si asistió de manera consistente a las clases virtuales o físicas, o presenciales, etcétera. ¿Verdad? Unos criterios que el Departamento de Educación va a aplicar para estos fondos. No tiene que hacer absolutamente nada. Ya ellos tienen el esquema resuelto, tienen el desembolso listo. Es cuestión solo de esperar que el cheque le llegue. Aquellos hermanos y hermanas nuestros
que reciben beneficios de food stamp o lo que sea, pues eso le va a llegar directamente a su cuenta, a la cuenta que tiene. Y si tiene un direct deposit, pues le va a llegar directamente a su cuenta de banco. O sea, cuando vaya, digamos, por poner un ejemplo, a revisar su cuenta de los cupones de alimentos, va a encontrar ahí un dinero que va a ser posiblemente mucho para lo que usted acostumbra. Si tiene 3 hijos en la escuela de menos de 12 grados hacia abajo, va a encontrar ahí $3,000, $4,000 y algo. Bueno, ese dinero viene de ese programa, para que lo sepa de antemano. Las personas que quieran más información respecto a este programa, sencillamente vean el website que el productor del programa está poniendo para que usted entra ahí, busca la información, etc. Pero es un dinerito adicional que le está llegando a las familias nuestras. Aprovéchelo de lo buen uso, pero no se asuste cuando le llegue este dinero. Tengo una hermana, mi hermana del alma, que se le envió un dinero a Dominicana, no se le dijo que el dinero iba a llegar y no lo aceptó porque dijo que ella no sabía dónde llegó ese dinero. No haga eso. El dinero llega y usted sabe que llega de los fondos de la escuela, porque ese dinero no se gastó. Ese dinero, al usted tener clases virtuales, los niños de tener clases virtuales, el dinero sencillamente no se le dio uso y ahora la ciudad y el Estado lo están regresando. Venimos con la entrevista central, no se pierda este programa, Hechos y Opiniones está en el aire. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. En la introducción del mismo, hablábamos de que hoy tendríamos una invitada especial, una persona que nos iba a hablar de algo que nos concierne como sociedad, y es con el turismo. Bueno, en el caso de República Dominicana, en 1967 fue que se creó la Dirección General de Turismo. Y la persona que se puso a cargo de esa oficina, porque el doctor Balaguer le pidió que se echara a cargo de esa oficina, era don Ángel Miolán. Y según los reportes de diarios de la época, la consigna, porque el asunto no arrancaba a la velocidad que la sociedad entendía que debió despegar, digámoslo así, porque era una actividad económica nueva. La consigna de mucha gente era los turistas de Miolán, los turistas ¿dónde están? En la cabeza de Miolán, porque los turistas no acababan de llegar. Bueno, desde 1967 al 2021 ha corrido bastante agua debajo del puente, y esa industria, ese sector económico que parecía con pocas posibilidades de éxito, ha dado unos giros sorprendentes. Y pasamos de una sociedad, digamos, agraria fundamentalmente, a una sociedad de servicios. Y tenemos 3 áreas importantes en la economía dominicana, la economía nuestra, que son, digamos, los pilares, los que permiten el soporte de la sociedad. Estamos hablando de la minería, estamos hablando de las remesas, y estamos hablando del turismo. Y para hablar de estos temas respecto al turismo de manera extendida y lo más llano posible, tenemos a una experta en eso, Luciana Chavarría. Placer tenerle, señor. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias por la invitación. Yo estoy contentísima de estar aquí y gracias por permitirme que tu audiencia conozca un poco de la industria, de lo que hemos hecho y de cómo está la situación actual. Muchísimas gracias. Y me dice Eddie Heredia, que es productor de este programa, que él la sigue a usted desde chiquita. O sea, que Eddie es una persona bastante atrevida. Pero bueno, Lucien, desde 1967, digamos, hasta, hace 5 años, ¿cómo ha crecido la industria turística específicamente en República Dominicana? ¿Qué tantos cambios ha tenido?
Bueno, si tú te pones a ver, cuando tú decías 1967, yo dije, wow, y desde el 1955 y nos vamos luego hacia adelante, pero básicamente la industria de turismo en la República Dominicana comenzó en los años 80, a principios del 1980. Entonces, lo que pasó en República Dominicana fue una explosión, vamos a decir. Todo comenzó básicamente en la zona norte, en Puerto Plata. Puerto Plata fue donde todo lo que tiene que ver con la industria del turismo, del all inclusive, de los grandes resorts, de las grandes inversiones, entonces llega a República Dominicana por la zona norte. Obviamente, como todos sabemos a la fecha de hoy, entonces luego se abre Punta Cana, tenemos diferentes polos turísticos, los 5 más importantes son Punta Cana, La Romana, Puerto Plata, Samaná y obviamente Santo Domingo, que es nuestra capital, que está llena de cultura. Entonces, de ser una industria que fue caminando de a poco, ya representa un poquito más de un 15% del Producto Interno Bruto para nuestro país. Entonces estamos hablando de algo muy, muy, muy serio y donde es un saber de todos que todas las autoridades que han estado al frente del mandato del gobierno dominicano le han puesto bastante interés. Y hay que resaltar algo muy importante también, Samuel, que es que y sobre todo para los últimos años ha habido una muy buena compenetración para lo que tiene que ver con el trabajo sector privado, sector público. Entonces es una industria bellísima que tiene muchísimo peso y significancia e importancia para nuestro país. Lucien, ¿hasta dónde ha perjudicado a las comunidades que mencionabas, digamos en el este o en la parte norte, Puerto Plata, etcétera? ¿Hasta dónde ha perjudicado a las comunidades donde se desarrolla la acción turística aquel programa de todo incluido? El todo incluido llegó para quedarse, llegó definitivamente para quedarse. Por supuesto, cuando usted va a un hotel todo incluido, lo que estaba pasando anteriormente era que los clientes se quedaban dentro de los hoteles. Correcto. Por lo tanto la economía no corría hacia afuera y entonces ahí había muchísimo inconveniente porque esas locaciones se estaban perdiendo de esa oportunidad. Sin embargo... Pero además, el riesgo, y perdón que te interrumpa, no hay Echeverría, el riesgo de que tú, rodeado de miseria, con una taza de oro enfrente, tú estás provocando que de ahí en cualquier momento hay una explosión. Eso es correcto, eso es correcto. Precisamente por lo que tú acabas de mencionar, ha habido muchísima conciencia, tanto a nivel gubernamental como el sector privado, que vuelvo y te digo, la parte del sector privado ha sido fundamental y el trabajo en conjunto sobre todo. Entonces, de ahí se comenzó, obviamente cada polo turístico tiene muchísimas bondades, facilidades, entonces ahí se empezó a abrir, inmediatamente se empezó a ver la importancia y también el tema de la seguridad, de lo que tiene cada destino para ofrecer. Ha sido prácticamente una evolución, porque ahora tú te vas a Punta Cana y en Punta Cana, que es muy diferente a Puerto Plata, que Puerto Plata tiene un pueblo, tiene un parque, hay una población que está antes de que haya un desarrollo, entonces ahí está la diferencia. Sin embargo, interacción. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente hay una sinergia donde se envuelve tanto el pueblo como la inversión, como los hoteles, como los turistas. Hay algo muy bonito que se ha visto en los últimos años y es que muchas compañías, tanto de incentivo como los turoperadores, hacen muchísimas ayuda, traen cada vez que hacen grupos, entonces hacen servicios sociales, lo cual es muy bonito. Entonces ya tenemos realmente una muy buena integración. Hay locaciones, por ejemplo, como no sé si ustedes han estado escuchando que el sur hay un excelente, un muy buen deseo de la autoridad actual para desarrollar todo lo que tiene que ver con el sur. Pero habla mucho de Pedernales. Sí, Pedernales. Pero aquí lo más importante es que se haga un plan de desarrollo territorial que no pasó
en Punta Cana, por ejemplo, el mismo Puerto Plata tampoco. Entonces ya para apertura de diferentes locaciones, lo más importante es que se haya una conciencia de que haya un plan de desarrollo territorial y que se haya la sostenibilidad, que es muy importante. De hecho, las compañías, inclusive ya es una parte. La mayoría de compañías que son muy grandes tienen un departamento, tienen una sección que se encarga de lo que tiene que ver con la sostenibilidad, porque si no tenemos ningún tipo de apreciación por la naturaleza, no puede existir el turismo. ¿Hasta dónde esta industria turística en las locaciones, en los lugares donde se desarrolla, consume producto local? Me explico. Traen estas industrias, estas compañías turísticas, la mayoría extranjeras, muchas locales, pero algunas extranjeras, traen productos, mercancías del exterior o consumen producto local. Consumen muchísimo producto local. Por ejemplo. Claro, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con alimentos y bebidas. Claro, hay hoteles de muy alta calidad que traerán, por ejemplo, sus carnes y guarniciones cuando para sus pero diferentes... de salud pública. Claro, para sus diferentes tipos o tipologías de alimentos y bebidas, pero existe bueno, por eso es que es tan importante el turismo, porque el Producto Interno Bruto, todo lo que tiene que ver, todos esos insumos, la mayoría se tocan localmente. Hay, por ejemplo, destinos turísticos que tienen que traer todo importado porque no tienen o porque no pueden. Por ejemplo, en Bahamas, la operación hotelera es sumamente alto el coste, porque Bahamas no produce nada, pero nosotros sí producimos bastante. Sin embargo, en una reunión que tuve con unos importadores de cierto nivel, estamos preparando una feria gastronómica y estoy involucrado con eso, para el mes próximo, nos decían, a propósito de Bahamas, que Bahamas se ve la necesidad de comprar los productos y las mercancías en Miami y que, sin embargo, nosotros estamos en capacidad de proveerle productos, alimentos, y que no lo hacemos. ¿A qué se debe eso? Todo, ya ahí se sale de lo que tiene que ver con mi expertise, claro, porque sí, ya entonces es algo que son las autoridades pertinentes a asuntos de políticas locales, que se sale. Quizás estará pasando que se tome en cuenta, pero bueno, ahí ya tiene que ver con el departamento y la institución que quiera ser proactiva y que diga, no, espérate, pero en el Caribe nosotros podríamos exportar aquí, allá, entonces ya es algo muy puntual de cada institución a la que le toque. Correcto. Claro. ¿Cuál ha sido el rol? Bueno, hablar de un dominicano local en un hotel dominicano era una quimera. Sí. Eso era casi imposible hace 30 años, 20 años. Eso era imposible. Sin embargo, eso ha evolucionado. ¿A qué tú crees que se debe que los dominicanos locales y los dominicanos que estamos en el exterior priorizamos los hoteles nuestros para visitar? ¿Y qué impacto ha tenido eso en la economía dominicana? Te voy a comenzar por el final de la pregunta. Okay. La pandemia, cuando se reabrió el destino República Dominicana, que fue julio 1 del 2020, fue el mercado local que realmente... y todavía a la fecha de hoy, el mercado local tiene una incidencia importantísima. Entonces, en mis años de hotelera, yo soy hotelera de profesión, trabajé en operaciones, trabajé en comercial. Por ejemplo, yo tenía hoteles en Puerto Plata y yo me iba todas las semanas, de la primera o la segunda semana del mes, yo me iba para Santiago y me iba para todas las zonas aledañas a buscar mi poquito de mercado local. Ciertamente, República Dominicana ha sido muy afortunada y si vemos todos los años los últimos 17 años, que su crecimiento, el porcentaje de crecimiento ha sido muy positivo. A nivel internacional, pues nosotros hemos tenido una operación bastante sólida. Sin embargo, siempre hay unos gaps que son, por ejemplo, el mercado europeo es un mercado de invierno y el americano también prácticamente. Sin embargo, los canadienses también invierno. Pero cada mercado ha ido evolucionando y ya están steady, o sea, fijos.
Sin embargo, siempre queda una cantidad de habitaciones disponibles y entonces ahí entra el mercado local. El nicho local. El cambio, porque ustedes, si no saben, entérense, al principio las cadenas, ustedes saben que el porcentaje mayor de inversión para hoteles en República Dominicana es extranjero. Correcto. Y no querían el mercado local, literalmente no lo querían, fueron aprendiendo, el mercado local empezó a aprender a irse a los resorts, todo incluido, que a veces se armaban unos caos grandísimos porque no tenían el conocimiento y entonces iban y pensaban que todo... Y una costumbre nueva, exacto, algo nuevo. Y entonces era un poco difícil para la operación. Sin embargo, se ha ido evolucionando bastante, se ha vuelto una parte muy esencial lo que es el mercado local. Por ejemplo, en el caso mío personal, yo siempre amé mi mercado local. ¿Por qué? Porque esos gaps que tenía, siempre tenía mis clientes, las agencias de viajes, que o sea, tú tienes un mercado relativamente seguro y necesitabas ampliar tu mercado con el mercado local. Exactamente, pero como ha venido cambiando los tiempos, entonces también República Dominicana ha sido un destino bastante bendecido porque ha sido muy diversificado en cuanto a los mercados, a pesar de que Estados Unidos para los últimos 18 años se ha vuelto el número 1, el más importante. Este mercado fue anhelado por todos. Pero Europa era lo que estaba número 1. Luego cuando empezaron a llegar los hoteles como el Barceló, por ejemplo, y se empezó a subir la calidad, porque el mercado americano tiene unos estándares que no lo tiene el mercado europeo, por ejemplo, ni el canadiense tampoco. El canadiense y el europeo son más chill, más relax, pero el americano tú tienes que tener el aire acondicionado, las habitaciones tienen que tener ciertos estándares, que los hoteles no tenían anteriormente porque era mayormente Europa. Entonces, cuando ya entra el mercado americano, la estandarización y el que quiere realmente tener un negocio tiene que contar con un poco del market share de lo que tiene que ver con Estados Unidos. Si no, perdió su tiempo y su dinero también. Ya. O sea que al final el mercado local para recoger la pregunta, se ha vuelto sumamente esencial. Todavía hoy, y ahora en el verano también, ya el verano las agencias de viajes están produciendo muchísimo a nivel local. Y en lo que respecta a Estados Unidos y al área donde nosotros estamos ahora mismo, que es la triestatal, tenemos una cantidad de dominicanos impresionante que conocen el país porque son de allá, pero también ha habido una educación. En el caso de mi posición que ejecutaba anteriormente, hicimos muchas campañas hispanas para ustedes aquí, para nosotros, para que aprendan a apreciar su mercado. Apreciar lo que es República Dominicana, y cuando fuesen allí, no solamente fueran y se quedaran en la casa de la familia, sino que exploraran, experimentaran, hicieran las excursiones, se llevaran a sus familias también y se vayan a pasar un fin de semana en el resort. Hay muchos también que han aprendido que se van a ir a hacer sus bodas, grupos, celebraciones. Entonces, es prácticamente como que un conjunto de muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo en cuanto a la promoción, la calidad de los productos, los agentes de viajes, los tour operadores, el sector privado, el público y una gama completa de trabajo en conjunto. Bueno, yo les prometí a ustedes cuando hacíamos la introducción que íbamos a hablar con alguien que sabe del tema. Pienso que no nos hemos quedado cortos porque Lucien es encantadora explicándonos estos asuntos de turismo. Venimos con la segunda parte de esta conversación con Lucien Echavarría. No se mueva, ya regresamos. Election is June 22nd. I will already have my plane ticket for June 23rd. Va a ser acuerdos reales de verdad y va a ser un viaje todos los años oficialmente a República Dominicana. Que Eric va a ser nuestro próximo alcalde con la ayuda del amor de nuestras madres. Para decir que estamos apoyando su candidatura para alcalde de la ciudad de New York. The next mayor of the city of New York.
hará que nuestra ciudad sea más segura. Únete a nosotros. Pagado por Eric Adams 2021. Bueno, acá Hechos y Opiniones, conversando sobre turismo. Le decíamos en el segmento pasado la importancia que tiene el renglón turismo para la economía nuestra, la importancia que tiene que nosotros, dominicanos en el exterior, amemos de donde somos y que no solamente invertir, sino disfrutar nuestra tierra, que son 48.000 kilómetros cuadrados con maravillas de toda índole, que la mayoría de nosotros, incluido yo, no conoce, y para eso tenemos a Luciano Echavarría para que nos oriente, nos eduque y nos diga en qué dirección vamos. Luciano, terminamos, llegó la pandemia. Antes de esa pregunta, ¿cuál era promedio, en el caso dominicano en manera particular, o si quieres a nivel universal, cuál era el promedio lo que estaba generando en beneficios el mercado turístico antes de la pandemia, hasta diciembre del 19? Bueno, Si tienes el dato. antes de, no te voy a dar un dato exacto porque no lo tengo de memoria, pero sí te voy a hablar de porcentajes, que ahí nos acercamos bastante, pero te tengo que recordar, Samuel, que en el año 2019, en mayo, nosotros tuvimos una crisis mediática y todo lo que el plan de ese año era que nosotros íbamos a tener un aumento de casi un 8% en la cantidad de pasajeros que llegaban en el 2019 con relación al 2018, que fueron unos 6.500.000, si no mal recuerdo. Y en el 2019 se nos cayó el negocio, pero impresionantemente, porque esa campaña mediática, que fue un descrédito que se le hizo al país, fue precisamente en el mercado número 1, que es el mercado americano. Entonces fue un año bastante difícil, pero los años anteriores República Dominicana alcanzaba porcentajes más altos de lo que anunciaba la Organización Mundial del Turismo de crecimiento en el mundo entero. Entonces ahí ustedes pueden tomar una media de cuán importante. En cantidad de dinero, de verdad que yo no te lo puedo decir, pero sí en cantidad de pasajeros. Por ejemplo, Punta Cana es el aeropuerto más ocupado, no solamente de República Dominicana, sino para todo el Caribe completo. Un 67% de la cantidad de pasajeros que llega a República Dominicana llega por el aeropuerto de Punta Cana. Pero estamos hablando de un aeropuerto esencialmente turístico. Totalmente. Bueno, obviamente habrán sus étnicos que llegan, por ejemplo, un poco, pero literalmente es un aeropuerto también para conexiones, pero es básicamente el más, sí, es básicamente turístico. ¿Y qué tan duro le dio al turismo la pandemia a partir de diciembre de 19? Devastador. Demoledor. Devastador, todo cerrado. Y aquí lo más triste, después obviamente de perder vidas y de pasar por un encierro de más de un año y meses que nos ha tocado a todos, y en todos los sectores, pero República Dominicana, la industria turística representa unos 500.000 empleos, unos 300 directos, 300 y algo, 350, y los otros indirectos, que son como consecuencia de la actividad turística. Entonces, y en un país pequeño, una economía pequeña, hablar correcto. de una industria o de un rubro económico que te genera 500.000 empleos entre directos e indirectos, estamos hablando de muchos empleos. Muchos empleos. Entonces, fue devastador, devastador. Pero hay que tomar algo muy, muy en cuenta, y por eso es que en el caso personal yo me siento muy satisfecha de todo el trabajo que nosotros hicimos por 16 años, es que el posicionamiento que la República Dominicana logró en este mercado, sobre todo en el mercado americano y también en Europa, como el segundo mercado más importante es Canadá, es por las relaciones de los turoperadores, los agentes de viajes y nosotros como institución
encargados de la promoción internacional. Como Estado, digamos. Exactamente como Estado. Entonces, el posicionamiento logrado fue impactante, impresionante, y por esa razón es que nosotros hemos podido tener una recuperación más rápido que otros destinos. Obviamente, por ejemplo, México nunca nos vamos a comparar porque México nos lleva a nosotros 20 años ahead de la actividad de experiencia. Y también México fue muy, yo no digo que inteligente, pero sí sagaz, de que México nunca cerró sus fronteras. Perdón. No, está bien. Perdón, sus fronteras. Entonces, la actividad nunca se detuvo. Y desde que se empezó y la gente se sentía cómoda, empezó un grupo de agentes de viajes que son top producers, productores que tienen mucho peso, que producen mucha cantidad de dinero, a ir a México a enseñarle a todos sus clientes y al mercado que era safe volar e irse de vacaciones, claro, tomando las medidas de la mascarilla, los aeropuertos. O sea, fue un trabajo muy bonito. Y luego, en el caso que a mí me toca, entonces yo comencé a volar en septiembre con esos grupos de agentes de viajes, que inclusive hicimos algunas inauguraciones, reaperturas de hoteles. ¿Pero estamos hablando de México o Dominicana? No, de República Dominicana, ya. O sea, cuando te digo que luego comencé, fue saliéndome de México y llegando a República Dominicana. Okay. Y entonces ahí la gestión nuestra llevó unos cuantos grupos de agentes de viajes y ahí se comenzó a reactivar la llegada de pasajeros. Poquito a poco, pero ya con la confianza de que el agente de viajes está convencido de que todos los protocolos y que todas las medidas que se estaban tomando eran las correctas para que el destino comience a recibir sus pasajeros. Entonces se ha hecho, vuelvo y te digo, hay que aplaudir el apoyo del sector privado porque han hecho un trabajo maravilloso para mantener a todo el mundo informado, y que la industria no se detenga, que la necesitamos todos. ¿Cómo ves tú la industria a partir de la, digamos, etapa post-pandemia? Sabemos que la ciudad de Nueva York, bueno, esta semana hubo una fiesta en todo el estado celebrando el hecho de que llegamos al 70% de la inoculación, ¿verdad? Exactamente. Es una fiesta en todo el estado, con serpentinas, luces, fuegos artificiales, etc. Fuegos artificiales. Bien, eso quiere decir que ya nos abocamos a la época post-pandemia. Correcto. ¿Cómo ves tú, cómo se vislumbra el trabajo turístico, la labor turística a partir de esta nueva etapa de la salud pública, digámoslo así? Mira, yo creo que todo lo que pasa nos debe de dejar un aprendizaje. Quizás todas esas medidas de higiene se debieron hacer desde antes. O sea que yo entiendo que acuérdate, Lucía, por Dios, tú y yo que conocemos New York, que cuando uno iba a Chinatown y veía a los chinos con una mascarilla, no se reía a los chinos. Exactamente. Pero eso hace un año y medio. Claro. Y sin embargo, lo que tú dices es correcto. Exactamente. Yo creo que de todo lo negativo siempre sale algo muy positivo. Totalmente. Muy positivo. Y yo creo que todas esas medidas llegaron para quedarse y nos asegura muchísimo más a todos los que viajamos que vamos a estar más resguardados. O sea que si lo vemos en esa parte, pues ha sido bastante positivo. Y muchas otras medidas, por ejemplo, en el caso de hacer los trabajos, las compañías, los gobiernos, todas las líneas aéreas, los involucrados, que nos tocó una parte de hacer prácticamente todo el trabajo a nivel digital. Esta no es una industria que tú te vas a mantener haciendo los Zoom calls, porque no funciona así. Tú tienes y todos esos webinars enseñando la propiedad, que son efectivos y llegaron para quedarse también, pero nuestra industria requiere que usted vaya a los eventos, que usted visite el destino, traiga a los agentes de viajes, vaya con los meeting planners, porque es que el toque de este negocio y las relaciones al final se vuelven muy personales, muy personales. Entonces, no es lo mismo transmitir una conversación, sentimientos y emociones en persona que hacerlo por teléfono o hacerlo por un Zoom. Para nada. Para cerrar el negocio
es mejor estar frente a frente. Con café. Y un café, bueno, un cafecito, y entonces la industria también, ya después de las 6 de la tarde, los cocktails, que se hace muchísimo negocio ahí también, dicho sea de paso, pero es una industria que tiene mucho que ver con la relación humana. Entonces, el que lo haga así va a tener mucho éxito, porque vuelvo y repito, o sea, se puede hacer y bajar costes en viajes, en traslados, en hoteles, en alimentación, pero definitivamente lo que se hacía anteriormente no puede quitarse porque la industria, esos eventos son parte esencial de este negocio, literalmente. Lucía, ¿en qué estás ahora? Bueno. ¿Qué propuesta tienes? ¿Qué puede saber la gente de ti que de alguna manera nos siga enseñando lo que es la importancia de este trabajo turístico y además de conocer las cosas que tú nos puedes enseñar? Bueno, yo ahora mismo tengo siempre tuve un deseo, mientras estaba en mi posición anterior como directora de la Oficina de Turismo de República Dominicana aquí en Nueva York, de comunicar, de comentar, de enseñar y de traer buena información para lo que tiene que ver con la industria turística. Entonces ahora, dentro de muchas otras cosas, tengo mi segmento de viajes y turismo. Lucien Echevarría, un placer tenerte aquí. Gracias por estar en el programa y ojalá regreses para que hablemos mucho más de turismo. Bueno, yo me quedo encantada. Cuando tú quieras yo vengo y aquí le traigo un poquito del segmento de Touring con Lucy. Con muchísimo gusto. Te agradezco muchísimo la invitación y estamos a la orden para poder traer buenas nuevas y sean como yo, que cuando llegan de vacaciones ya están preparando las próximas. Las siguientes. Bueno, Lucy, un gran placer tenerte. Gracias por acompañarnos. Señores, este es su programa Hechos y Opiniones. No se lo pierda. Aquí está nuestro Instagram. Escríbanos, textéanos, sigan a Lucy Echevarría en sus redes para que se pongan al tanto de todas las cosas. Planifique sus vacaciones, cuente con ella. Y la próxima semana estamos aquí. Hechos y Opiniones. Excelente resto del día.